Hoy vamos a continuar entonces nuestro estudio de Génesis y vamos a Génesis capítulo 26, versículo 1. Después de analizar cómo Esaú le vende su primogenitura a Jacob, Moisés cambia el tema y nos lleva a algo que sucede con Isaac. Dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que Abraham había ido a Gerar, verdad? A tierra de filisteos. Y aquí se menciona un Abimelec, y ya había mencionado a Abimelec en tiempos de Abraham, ¿verdad? Hoy analizamos este personaje, pero recordando que Abraham también había llegado allá, recordamos que ahí en Gerar conoció por segunda vez la protección de Dios. La primera vez en Egipto y la segunda vez en tierra filistea, ¿verdad? En el reino de Abimelec. En esta ocasión, Moisés nos va a relatar cómo Isaac aprende exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lo primero que nos dice es que hubo hambre, y cuando había hambre en esa región se veían obligados a moverse. Y según leí, el flujo normal de los que migraban por hambre era ir hacia Egipto. Y en esta situación, vamos a ver en Génesis 12:10, cuando por causa del hambre Abraham se va a Egipto, eso es lo que pretendía hacer Isaac. Génesis 12:10 dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Ese era el camino normal o la migración normal en tiempos de hambre. Pero cuando Isaac se propone hacer eso, dice Génesis 26, 2 al 3, que es Dios quien le dice que no lo haga. Dice, allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Ahora notemos esto, le dijo, yo estaré contigo y te bendeciré. Es importante que recordemos esto por lo que va a pasar más adelante. Y bueno, esta es la primera vez que se registra que Dios habla con Isaac, ¿verdad? Nunca antes de este punto habíamos visto que Dios estuviera hablando con Isaac. Hablaba con Abraham. En este caso, habla con Isaac y trae al tema la promesa o el juramento que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Y le confirma el juramento, es decir, sabíamos que Dios ya había establecido que en Isaac vendría la descendencia prometida, y vimos que le heredó todo a Isaac, ¿verdad? Y no se había dicho nada de parte de Dios para con Isaac. Ahora que Dios está tratando con Isaac, confirma el juramento que le hizo a Abraham. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Ahora, cuando dice aquí en el versículo 5, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos, esto nos podría llevar a pensar que Dios establece el juramento debido a la obediencia de Abraham. Pero como ya estudiamos todo Génesis hasta este punto, sabemos que el juramento que Dios hizo, lo hizo consigo mismo. ¿Se acuerdan cuando se apareció como una antorcha que se paseó entre los restos de los animales descuartizados? Se habían partido la mitad, y era la costumbre de los que establecían un juramento que ambas partes del juramento pasaran por entre los trozos de animal, diciendo que así le hiciera al que no cumpla. Vimos entonces que cuando Dios se aparece a Abraham en aquella ocasión, esa hornilla pasó solamente la hornilla por entre los animales, lo que indicaba que el juramento era consigo mismo. Entonces, si Dios estaba jurando consigo mismo y por sí mismo que lo iba a hacer, no puede ser que el pacto se establezca debido a la obediencia de Abraham, ¿verdad? Así que no le está diciendo Isaac que gracias a Abraham se va a cumplir el pacto, sino que le está diciendo a Isaac primero que el pacto está garantizado porque el juramento era con su padre, no con Isaac. Es decir, no hay algo que Isaac tenga que hacer para que se cumpla, era algo que ya se hizo, algo que ya estaba establecido. Porque cuando dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas, aquí podemos ver que le está diciendo a Isaac, mira, yo le juré esto a tu padre y tu padre me obedeció, así que está garantizado. Desde la perspectiva de Isaac, Dios no le está demandando nada a Isaac. Le está diciendo, el pacto está garantizado, no por lo que tú hiciste, Isaac, sino por lo que tu padre hizo.
Y aquí tenemos a un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que era un tipo? Hace mucho lo habíamos estudiado. Algo que se asemeja a lo que sucedería en Cristo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Isaac? Tú vas a recibir bendición, vas a recibir herencia, no por lo que tú hiciste, sino por lo que otro hizo. Y nosotros, al nacer de nuevo, recibimos los beneficios no por lo que hicimos, sino por lo que otro hizo, que es Cristo. ¿Me explico? Aquí Abraham es un tipo de Cristo. Dios le está diciendo a Isaac, por la obediencia de Abraham, el juramento que yo había hecho, tú lo vas a recibir. Isaac no tuvo que hacer ningún mérito, simplemente recibió los beneficios. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Al ser llamados hijos de Dios, nacer de nuevo, ser uno con Cristo y ser coherederos de Dios, no fue por méritos nuestros, sino por la obediencia de Cristo, por el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, en esta situación, Abraham es un tipo de Cristo. Es decir, lo que Cristo iba a hacer lo vemos reflejado en el caso de Abraham y Isaac recibiendo los beneficios. Entonces, también tenemos que recordar que cuando dice, porque Abraham obedeció, está hablando en términos muy generales, porque recién empecé el tema, les recordé que Abraham falló en Egipto y falló en Gerar, en ambas partes. Además falló cuando se aceptó tener hijos con Agar. Entonces, no es cierto que siempre Abraham obedeció, ¿verdad? Ni que siempre cumplió los mandamientos. Sí los cumplió, desde el primero que está registrado, cuando Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, y obedeció, ¿verdad? No te salgas de aquí, esta es la tierra que te voy a heredar, y lo creyó. Cuando le dijo, ofrece a Isaac, fue y lo hizo. Es decir, sí obedeció en muchas cosas, pero también desobedeció en otras. Sin embargo, vemos la forma en la que Dios habla de Abraham. Se limita a decir lo obediente que fue, cuando nosotros ya sabemos que no siempre fue obediente. ¿Por qué? Precisamente eso es lo que significa ser justificado por fe. ¿Se acuerdan que a Abraham se le tomó su fe como justicia? Entonces, cuando Dios habla de Abraham, partiendo de lo que la Escritura enseña, si Dios te declaró justo, tus pecados decide no tomarlos en cuenta. Decía el salmista, bienaventurado el varón aquel cuyo pecado no le es tomado en cuenta. Entonces, ¿por qué Dios se expresa así de Abraham? Porque lo ha declarado justo y no está tomando en cuenta su pecado. Así que se refiere a él como si fuese perfecto. Lo mismo que sucede con nosotros por los méritos de Cristo. Pero en este caso, Abraham tampoco tuvo ningún mérito. Cuando dice que la fe le fue tomada por justicia, está hablando de los méritos que Cristo iba a hacer. Entonces, Abraham, aunque es un tipo de Cristo, él mismo está siendo beneficiado por lo que Cristo haría más adelante. ¿Me explico? La fe que Dios le dio a Abraham se la toma cuenta. Aún no se cumple el sacrificio, aún Jesús no viene, pero cuando venga le va a ser puesto a la cuenta de Abraham todos los méritos de Cristo. Su deuda va a ser cancelada. Entonces, cuando Dios hace el juramento consigo mismo y luego nos describe que Abraham cumplió con lo que se le demandó, ambas cosas son gracia de Dios. El juramento por sí mismo y la obediencia de Abraham, porque se le toma por justicia la fe que tuvo. Entonces, estas son muy buenas noticias para Isaac, porque le está diciendo, mira, lo que le juré a tu padre, que por mi gracia, por su misericordia, Abraham es contado como justo y se le describe como justo, bueno, eso, de lo cual Isaac no tuvo nada que ver, lo vas a recibir tú, Isaac. Así que nosotros somos, en ese sentido, los hijos de la promesa, descendientes de Abraham, que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, que no es el hijo el que desciende según la carne, sino según la promesa, según la elección soberana. Entonces nosotros podemos entender perfectamente lo que Isaac estaba entendiendo cuando Dios le dice, el juramento que le hice a tu padre está garantizado. Isaac no tiene por qué dudar de ese juramento, al igual nosotros no dudamos de la salvación, ¿verdad? Aún a pesar de nosotros mismos. Entonces, cuando Isaac decide ir a Egipto por causa del hambre, Dios le dice que se vaya a Gerar, ¿verdad? Confirma el juramento. Y bueno, Isaac obedece y vamos a Génesis 26, versículos 6 al 7, donde nos explica cómo se enfrenta al mismo problema que enfrentó su padre. Dice, Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo.
Entonces esto es curioso, ¿verdad? El mismo problema de Abraham lo está viviendo Isaac, por la misma razón exactamente. Tanto Sara como Rebeca son muy hermosas. Y lo que me llama la atención aquí es que estaban dispuestos a matarlo, ¿verdad? Con tal de quedarse con la esposa. Digo, si se sabe que eran casados, fíjate cómo van a decir, no, pues con una mujer casada no puedo hacer nada, mejor mato al esposo y ahora sí soy libre. Pero no es lo mismo, o sea, no sé por qué tratan de asegurarse que la mujer no esté casada para poder tomarla, en lugar de simplemente tomarla a pesar de su esposo, ¿verdad? De alguna manera podemos ver que para la gente de los filisteos era no tanto no tanto la fornicación era el problema, sino el adulterio. Porque tenían que asegurarse que no estuviera casada. Lo que iban a hacer era malvado, matar al esposo para quedarse con ella. Pero de alguna forma vemos que para ellos era más grave el adulterio que el asesinato. O sea, como quiera están mal, ¿verdad? Y en el caso de Isaac vemos que hace exactamente lo mismo que su padre. Decide protegerse a sí mismo diciendo que no es su esposa, sino que es su hermana. Ahora sabemos que Abraham dijo una verdad a medias, ¿verdad? Era su media hermana, pero Isaac no está diciendo nada a medias, es una mentira completa, nada que ver, no tiene nada que ver, no tienen parentesco en ese sentido, ¿verdad? Ahora otra cosa que podemos ver es que las mujeres hermosas traen problemas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? También los hombres, ¿no? ¿O no? Yo he escuchado versiones de mujeres que dicen, no, yo no lo quiero muy galán porque luego siempre va a haber competencia. Y dicen que nos engordan intencionalmente para que nadie nos quiera y entonces puedan ser felices. Es decir, sí es un problema. Del otro lado, pues ser feo entonces tiene sus ventajas, porque proporcionas estabilidad en la relación. Dices, mira, no vas a tener competencia, vas a ser tú la única. Pero algo que no podemos negar es que el problema que tuvo Abraham y el problema que tiene Isaac es por la hermosura de su esposa. Y eso es cierto y eso es innegable. En este caso vemos que la mujer hermosa generaba problemas porque no nada más su esposo quiere estar con ella, también los demás. Entonces, piensa en este sentido. Yo no sé cómo te ves a ti mismo, ¿verdad? Pero desde la perspectiva humana, siempre va a generar conflicto el que una persona sea atractiva, porque invita a otros, aunque sea inconsciente, invita a otros a tratar de arruinar esa relación. Y en este caso no es el único problema que va a tener Isaac, vamos a ver que tiene más problemas todavía. Pero ¿cómo decide Isaac resolver este asunto? Mintiendo. Ahora, ¿qué tan peligrosa era la gente de aquel entonces? Que Isaac decide protegerse mintiendo, ¿verdad? Quizás era muy peligroso en ese sentido tener una mujer hermosa, porque tu vida corría peligro. Pero no es una justificante para que Isaac mienta, ¿verdad? Sabemos que el mismo temor lo enfrentó a Abraham 2 veces. En este caso coincide que es el mismo lugar que Isaac. Y el mismo pecado de ambos es no confiar en la protección divina. Porque recordemos lo que leímos en el versículo, al principio, no me acuerdo si es el 1 o el 2, 2 y 3, yo estaré contigo y te bendeciré, es el versículo 3. Dios le dijo, yo estaré contigo y te bendeciré. Le dice, no vayas a Egipto, ve a Gerar. Isaac cree en Dios, confía en Él, va a Gerar, pero por alguna razón ya no confía en Dios cuando se ve amenazado por la hermosura de su esposa. Entonces, ¿cómo es que sí confías en unas cosas y no confías en otras? Su padre hizo lo mismo, ¿verdad? Confió en que Dios le daría la tierra, en que tendría riquezas, pero no confía en la protección. Bueno, eso es lo que se llama un área débil. Y todos la tenemos. Hay cosas que nos resultan fácil de creer y de confiar, pero hay cosas que no. Y no todos tenemos la misma área débil, ¿verdad? En este caso podemos ver que Isaac teme por su seguridad. Todo lo demás lo está haciendo bien, ¿verdad? Conoce a Dios, pero en esa área en particular tiene problemas. Nosotros también tenemos problemas en ciertas áreas, ¿verdad? Así que podemos entender perfectamente a Isaac. Aunque el problema con él es distinto quizás para nosotros, todos tenemos un área en la cual tenemos dificultades para confiar plenamente en Dios. Y lo importante de eso es que es precisamente ahí donde Dios va a obrar.
Creo que fue Job el que dijo que lo que más temía, eso es lo que le pasó. Pero no como algo de superstición, ¿verdad? De que lo que más miedo te da, eso te va a pasar, como si tú atrajeras las malas vibras. No, porque eso aplica para los hijos de Dios. Porque cuando tú tienes temor es porque no confías en Dios plenamente en esa parte. El apóstol Juan nos dijo que el que teme no ha conocido a Dios. Entonces, esa área donde sabes o te sientes expuesto o te da miedo es precisamente el área donde Dios va a hablar contigo. Lo vimos con Abraham y ahora lo vamos a ver con Isaac. Porque cuando dijo que Rebeca era su hermana, todos le creyeron. Lo dejaron en paz. Pero Dios se encarga de sacarlo a la luz. Génesis 26:8. Dice, algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Ahora eso me recuerda a David, que David, paseándose por su palacio, vio a una mujer bañándose. Y resulta que era la esposa de uno de sus valientes, de los hombres más cercanos a David. Aquí tienes a Abimelec, que miraba por la ventana y vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Ahora, primero vemos, ¿Abimelec es el mismo que conoció a Abraham o no? Porque si tú checas los tiempos y las edades, han pasado 80 años desde que Abraham llegó a Gerar. Abimelec ya era rey. 80 años después, Isaac llega a Gerar y hay alguien que se llama Abimelec. La probabilidad de que sea el mismo es muy baja. De hecho, si tú checas algunos comentarios bíblicos, te dicen que en aquel entonces era común que los reyes filisteos se llamaran Abimelec, o sea que no había uno, que era común que se llamaran así. Como aseguran que entre los emperadores romanos el nombre de César también era común. Entonces, es muy seguro, es casi seguro que no era el mismo rey. Pero tampoco ha pasado tanto tiempo como para que esa generación olvide lo que pasó. Entonces, cuando dice Abimelec, que no es muy probable que no sea el mismo, y luego dice que miraba por una ventana, eso nos lleva a entender que Isaac vivía muy cerca de la residencia del rey, y eso era un privilegio. En los tiempos de la monarquía, mientras más cerca vivas del palacio o de la residencia real, más influyente eres, más importante eres. Así que si Abimelec se asoma por la ventana y ve a Isaac y a Rebeca, estaba muy cerca de allí, lo que nos hace ver que Isaac era un invitado o un forastero, pero influyente, privilegiado. Podía ser por la riqueza que heredó de Abraham, ¿verdad? O porque la gente recuerda a Abraham. Recuerden que Abraham se hizo muy famoso ahí. Luego, ¿qué estaba haciendo Isaac? Porque el original no dice acariciar. Si tú vas al original, la palabra es sahak, reír. Cuando Dios le dijo a Abraham que su hijo se llamaría Isaac, es porque Abraham se había reído. También cuando Sara se rió, y cuando se rieron, esta es la misma palabra que se usa. Entonces, resulta que Abimelec descubre que no son hermano y hermana, sino que esposo y esposa, porque se reían, según el original, ¿verdad? Y dices, pues ¿cómo se reían, verdad? ¿A qué se refiere? No, pues se fijó por una ventana y vio que Isaac se reía con Rebeca. Eso es lo que dice el hebreo. Y dices, qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que por la simple risa puedes darte cuenta de que estas dos personas son pareja y no hermanos? Así que me puse a buscar cómo se puede traducir esta palabra de manera que a Abimelec le queda claro que no son hermanos. Y encontrando algunos diccionarios encontré que cuando se usa esta palabra en el contexto de la pareja, también se refiere a reír por juguetear. Otro diccionario dice que se puede entenderse o traducirse como libertades juguetonas, propias de una pareja. Así que no necesariamente se nos traduce correctamente caricias, pero si te fijas, de la palabra risa llegan a caricias por lo que el contexto indica. Lo que sí podemos saber con certeza es que a Abimelec no le quedó la menor duda que lo que estaban haciendo no era de hermano y hermana, sino de pareja. Ahora, ¿es casualidad que vaya pasando Abimelec por ahí justo cuando eso pasa? No, Dios está sacándolo a la luz. Y esa puede ser buena o mala noticia, ¿verdad?
La buena noticia es que pues Dios no te va a dejar ocultando las cosas mucho tiempo. La mala noticia es que te va a exponer. Es decir, cuando vemos que Abraham ya estaba establecido, acostumbrado a decir que su esposa era su hermana, Dios no lo descubrió de inmediato, lo dejó un tiempo así y luego lo exhibió. En el caso de Isaac sucede igual. Ya todos le creyeron, ya está establecido y Dios dice no y lo saca a la luz. Lo descubren. Y entonces, vamos al versículo 9 y 10, Génesis 26, 9 a 10. Este rey Abimelec hizo lo mismo que el otro Abimelec. Dice, entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Ahora, recordemos que lo mismo pasó con Abraham. Lo mandó llamar al palacio. Ahora, ¿quién está en el palacio o en la residencia real? Toda la corte real. Después sabemos por los relatos de Daniel que se escogía la gente más hermosa para estar en el palacio, para estar en la residencia del rey, para que en la residencia del rey estuviese solo lo más agradable y lo más hermoso. Así que el rey no estaba solo, siempre estaba la corte real ahí. Los más sabios, los más hermosos, los más poderosos, ahí estaban en el palacio. Se les daba porción del rey para que no tuvieran que trabajar y se mantuvieran ahí listos con sus mejores ropas, con su mejor apariencia en la casa del rey para cuando él salga. Así que cuando manda llamar a Isaac, no es algo secreto, es algo público. Toda la corte está ahí. Y le dice, lo primero que le dice es, ¿con que ella es tu esposa? Abimelec está seguro que son esposos, ¿verdad? Por lo que vio. Y lo manda a traer delante de todos, y ya vimos que viviendo cerca de la residencia real tenía que ser alguien influyente, tendrían que saber quién es Isaac. Así que esto es una exhibición pública, lo está exhibiendo públicamente. Aunque ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Y tiene que confesar su cobardía. Pensé que por causa de ella podrían matarme. Exactamente como sucedió con Abraham. Dios lo exhibe y exhibe su cobardía delante de todos. ¿Por qué nos hiciste esto?, replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Este Abimelec y el de Abraham, ambos se comportaron con más justicia que los elegidos de Dios, ¿verdad? Porque no lo dejaron como algo secreto, le dijeron, a ver, público, ven aquí, delante de todos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos mientes? Pudiste hacernos pecar a todos. Lo está dejando en vergüenza, lo está dejando en ridículo. Así como fue ridiculizado Abraham, también fue ridiculizado Isaac. Y después dice el versículo 11, por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Y esto es inesperado, ¿verdad? Porque le está reclamando su cobardía, le está reclamando que no ha sido honesto y luego le ordena a todo el mundo que nadie lo moleste. Dices, ¿por qué? No hay ninguna explicación de por qué Abimelec hace esto. Pero una cosa sí es segura, cuando Isaac oye esto, tuvo que haber entendido lo que Dios le dijo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Y ahí tuvo que haber aprendido su lección, porque él, mintiendo para protegerse, se da cuenta que al momento en que Dios lo exhibe públicamente, le demuestra que a pesar de ese error, lo protege. Y esa es una excelente noticia para todos nosotros, porque todos tenemos áreas débiles y por medio de la gracia y la misericordia de Dios, aunque no está garantizado que va a pasar con todos, aquellos que persisten en ocultarlo, Dios los va a exhibir. Y cuando son exhibidos, esa misma exhibición es una muestra de amor, aunque parece difícil de entender, ¿verdad? Porque lo peor que te puede pasar es que Dios te deje hacer lo que tú quieres. Así que si tú estás haciendo lo que tú quieres y Dios interviene y te exhibe, eso es una excelente noticia. Porque si no hubiese hecho eso, tú sigues por el camino que elegiste. Y bueno, ¿por qué Abimelec decide hacer eso? Seguramente
por lo que pasó con Abraham. Recordemos qué es lo que había pasado con Abraham en Génesis 20, 17 al 18. Entonces Abraham oró a Dios, después de que lo confrontó, ¿verdad? Y Dios sanó a Abimelec y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Entonces todas las mujeres estaban estériles y aparte Abimelec estaba enfermo, porque dice, sanó a Abimelec y permitió que su esposa y los demás pudieran tener hijos. Ahora, por la edad y el tiempo que ha pasado, este Abimelec estaba vivo cuando eso pasó. Así que seguramente tenían la experiencia de lo que ya había pasado con Abraham y de la decisión que el rey de aquel entonces, la decisión que tomó, protegerlo a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que Abraham era profeta y es la primera vez que se mencionaba un profeta en la Biblia. Y así como Dios, por medio de Abimelec, en el caso de Abraham, lo protegió para que dejara de mentir, en el caso de Isaac es exactamente lo mismo. Lo protege de manera que vea que no es necesario mentir para ser protegido, porque Dios está contigo. Ahora, esta parte de la vergüenza que sufre Isaac, que también sufrió Abraham, nos debe llevar a recordar a Hebreos 12, 5 al 8. El autor de los Hebreos dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ¿qué es lo que está haciendo Dios con Isaac? Disciplinándolo. Esa es la señal de los hijos de Dios. Podrá irte muy mal y no estar nada bendecido como Isaac materialmente, pero si te disciplina, esa es la evidencia de que te ama. Esa es la evidencia de que eres su hijo, que no te deje andar por el camino que tú escogiste. Es doloroso y debió haber sido muy vergonzoso para Isaac, porque eres una persona influyente y públicamente lo exhiben, pero precisamente ese dolor y esa tristeza es lo que Dios usa para tratar con nosotros. 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, Abraham fue elegido por Dios y tenía sus problemas. Dios habla de él como una persona justa, porque su fe le fue contada por justicia, ¿verdad? Pero tenemos la evidencia bíblica de que fue disciplinado en el camino de su vida. Isaac Dios está empezando a hablar con él, está empezando a avanzar en las cosas de Dios, comete el mismo error que su padre y Dios le muestra de la misma manera que no es necesario mentir para protegerse, que debes de confiar en Él. ¿Y cómo lo lleva a aprender eso? Por medio del dolor y la vergüenza, por medio del sufrimiento. Así que el sufrimiento no es un problema para el cristiano. El sufrimiento es una ventaja para el cristiano, porque el sufrimiento es lo que nos obliga a cambiar, ¿verdad? Por las buenas no cambiamos, ¿estamos de acuerdo? ¿O alguien sí? Por las buenas dices, no, ya, cero pecado, no vuelvo a pecar. No es cierto, todos. ¿Qué necesitas para apartarte de ahí? Dolor. Es el mismo principio que lo vemos en nuestro cuerpo. Salvo algunas excepciones, ¿verdad? Pero si algo te duele, dejas de hacerlo, ¿verdad? Nomás los masoquistas que van al gimnasio, les duele y siguen yendo y hasta pagan por eso, ¿verdad? Pero el principio de tener algo bueno por medio de su sufrimiento es válido en el sentido de vista, en el sentido de la perspectiva de un cristiano. Porque nosotros, bíblicamente hablando, tenemos que estar preparados para recibir lo que venga. Lo hablamos en el Año Nuevo, ¿verdad? No se trata de pedirle a Dios que nos cumpla nuestros deseos. No, espero que ninguno de ustedes haya estado comiendo las uvas y en cada uva un deseo, porque eso no es válido en el cristianismo, ¿verdad? No puedes pensar que por eso va a pasar esas cosas, ¿verdad? Ahora, tú lo pudiste haber hecho sin confiar en eso, ¿verdad? Simplemente porque estás ahí. Pero bíblicamente hablando,
lo único que necesitas pedirle a Dios es que haga su voluntad. Y confiando en que cuando no nos gusta o no lo queremos hacer, Él es sabio y va a encontrar la manera de que lo hagas, por las buenas o por las malas, pero no te va a dejar desamparado. Y aún en medio de la tristeza y en medio de la vergüenza que Isaac experimenta, puede ver que Dios no lo abandona. Y ahí se resume, fíjate, cómo lo lleva a aprender lo que dijo de Abraham. La promesa que le hice a Abraham fue obediente, obedeció mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos. Se dice bien fácil, ¿verdad? Al final de la vida de Abraham. Todo lo que le pasó a Abraham para que Dios hable así de él. ¿Qué diría Dios de ti? Ahorita. Imagínate que te quita la vida. Y Dios diga, Hernán, pon tu nombre. ¿Qué diría de ti? ¿Hablaría de alguien obediente o no? ¿Sí o no? Levanta la mano, sí, ¿cómo no? Diría, tu nombre, bien obediente. ¿Nadie? ¿No me comprendieron lo que les dije al principio sobre eso? ¿Por qué fue llamado Abraham obediente? ¿Por su obediencia o porque su fe le fue contada por justicia? Entonces, cuando pregunto, ¿quién con toda seguridad dice, sí, va a decir Dios que yo era alguien que cumplió su ley, que vivía apartado para Él? ¿Por qué dudas que no lo va a decir de ti? Si no es mérito tuyo, sino los méritos de Cristo. ¿Me explico? Nuestra confianza no radica en que nos portamos bien. Claro que nos debemos portar bien. Es decir, el juramento que Dios le hizo a Abraham no fue porque Abraham se portara bien. Abraham empezó a portarse bien después del juramento que Dios hizo, ¿verdad? Nosotros caminamos en santidad. ¿Por qué? ¿Porque nos queremos salvar? No, ya te salvó y por eso caminas en santidad. Buscamos agradar a Dios por gratitud, no para ganarnos algo. Así que con toda certeza, si alguna vez te invitan a un funeral de algún cristiano, tienes mucho que decir. ¿Por qué? Porque aunque fue un negligente y bueno para nada en muchas cosas, no fueron sus obras los que lo salvan, sino las obras de Cristo. Y podemos hacer exactamente lo mismo que Dios hizo con Abraham. Omite todas las cosas malas que hizo y habla de las cosas buenas que lo llevó a hacer. Por eso, cuando enfrentamos la muerte de alguien cristiano, aunque es doloroso la pérdida, es motivo de alegría saber que él ya acabó su carrera y que Dios se va a expresar del difunto de la mejor manera posible, porque son los méritos de Cristo en él. Por eso es motivo de alegría, por eso es motivo de regocijo, de motivarnos, a decir, Dios lo mantuvo hasta el final, y si lo mantuvo a él, a mí también. A pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, él permanece fiel. Entonces, Isaac aprende la lección que su padre aprendió, y aunque su padre le haya platicado, hay cosas que no aprendemos simplemente porque no nos la cuentan, ¿verdad? Hay cosas que no aprendemos en cabeza ajena. Hay cosas que tienes que vivir para aprenderlas y no las vas a aprender de otra manera. Por eso, cuidado con pensar que mientras más lees la Biblia, más santo eres, porque no hay una relación directa ahí. No sé si me explico. Podrás acumular mucho conocimiento en tu mente, pero eso no es equivalente a la práctica de ese conocimiento. ¿Sí me explico? Podrás leer muchísimas veces la Biblia y saberte un montón y otros libros que tú quieras, pero cuando llegue la práctica, te aseguro que mucho de eso no te va a servir, porque en gran medida el conocimiento se convierte en sabiduría por medio de la práctica. Te van a decir muchas veces, no hagas esto, ¿y qué crees que vas a hacer? Justo eso que te dijeron que no hagas. ¿Por qué? Porque no alcanzas a comprender lo que te dicen. Está más allá de tu entendimiento hasta que lo vivas. ¿Me explico? Los que eran jóvenes, cuando yo estaba más joven y no era casado, yo decía, no, yo nunca me voy a vestir como señor. Hasta que te ves al espejo y dices, ya soy un señor. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque aunque tú pensabas que nunca lo ibas a hacer, te vas a dar cuenta que dejas de pensar en lo que está pasando,
afuera, te alejas de la moda, de las cosas que se usan, te enfocas en trabajar, en atender la familia, y cuando volteas, el mundo ya no es el que tú vivías. Sabías que no debías dejarte llevar por muchas cosas y lo hiciste. ¿Por qué? Porque no se aprende en cabeza ajena muchas cosas. Por eso se requiere la comunión con Dios diaria. Porque aunque estamos advertidos sobre muchas cosas y sobre mucho pecado, no lo comprendemos hasta que caemos. Y cuando caemos, podemos confiar en Dios. Así que, después de esta situación vergonzosa, vamos a Génesis 26, 12 al 13, porque Dios nos dice que Dios lo bendice materialmente, cumpliendo la segunda cosa que les dijo. Dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Ahora, con toda la herencia que recibió de Abraham ya era rico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que todavía más rico. Dios le dijo, yo estoy contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. Lo primero que le enseñó es que Dios estaba con él cuando lo exhibió. Y lo segundo es que lo bendijo. Ahora, este es otro problema. Ya vimos que su esposa hermosa fue un problema. Ahora, esta bendición también es un problema. Versículo 14. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Entonces, ¿qué había dicho el rey? Nadie se meta con este hombre, ¿verdad? Nadie toca a Isaac ni a su mujer. Y luego ven que se va enriqueciendo más que todos ellos, y nadie le puede hacer nada. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Con felicidad? No, se van a enojar. Aquí lo que dice que los motiva es la envidia. Comenzaron a tenerle envidia. Y eso va a generar más problemas. Pero no los vamos a estudiar hoy. Si Dios quiere, el próximo miércoles. El punto es que también estamos viendo aquí que a pesar de ser elegidos por Dios y de tener semejante promesa de bendición, se la pasan metidos en problemas, ¿verdad? Dios le dio una mujer así de hermosa a Isaac y eso lo metió en problemas. Dios está bendiciendo abundantemente, materialmente hablando, a Isaac y eso lo mete en problemas. Así que no te extrañe que cuando Dios te esté bendiciendo, te vas a meter en problemas. Porque esos problemas también vienen de parte de Dios, para enseñarte, para corregirte, para disciplinarnos. Entonces, ¿cuándo vamos a estar en paz? ¿Cuándo? Periodos, rachas, pero nunca de forma completa hasta la resurrección. ¿Me explico? Así que, ¿cómo te va a ir este año? Dímelo con certeza y con seguridad. Me va a ir bien y me va a ir mal, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Porque si siempre te va bien según tu criterio, son muy malas noticias. Pero si quieres tener un buen año abundante y bendecido y lleno de poder, bueno, te va a tocar días buenos y días malos. Días en los que te alegras con la bendición y días en los que Dios te exhibe. Días en los que vas a pasar vergüenza y dolor, días en los que vas a estar tranquilo. Pero unos y otros vienen de parte de Dios. Así que, ¿para qué angustiarse? Viene el 2019, qué bueno que hagas propósitos mientras sean bíblicos, pero no hay nada que te garantice la estabilidad que ni siquiera en la Biblia se nos ofrece. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, aprendamos los que podamos en la cabeza de Isaac, que Dios nos protege. Los que no se nos ha dado entendimiento en eso todavía, bueno, no te preocupes, lo vas a vivir. Te vas a angustiar, Dios te va a exhibir y lo vas a decir, no, pues ya aprendí. Porque en medio de todo Dios no te va a dejar. Solo para los que son sus hijos, ¿verdad? No estoy hablando en forma general. Son los hijos de Dios los que pueden disfrutar de estos beneficios, que para muchos no serían beneficios, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
viene la cuesta de enero, ¿verdad? La cuesta que le cuesta al que no fue sabio con lo que tenía. Ningún cristiano debería estar en la cuesta de enero, ¿verdad? Debería ser sabio y decir, oye, viene enero va a estar pesado, así que no me gasto todo y con sabiduría la pasas tranquilo. Pero el que no tuvo sabiduría, como quiera tiene buenas noticias, Dios te va a disciplinar. Y ese que te quite lo que habías comprado. Qué triste es cuando, yo me acuerdo que cuando estaba soltero íbamos toda la familia y sacar algo, lo comprábamos bien contentos y luego veíamos cómo se lo llevaban porque no lo pagábamos, ¿verdad? Y aprendes, ¿no? ¿Para qué voy y lo saco si me lo van a quitar? Mejor no lo saco hasta que tenga el dinero y ahora sí. Pero hasta que nos pasa, ¿verdad? Entonces, viene la cuesta de enero, la buena noticia es que los que no fueron sabios van a aprender sabiduría. Cuando les duela, cuando se tengan que apretar el cinto porque no hay. Cuando digan, me acuerdo de los días que tenía. ¿Por qué no lo guardé? Los que sí fueron sabios y guardaron y no se acabaron todo lo que tenían, no van a aprender en esa parte, pero van a aprender en otra. Porque ¿cuántos comimos de más? No, nomás yo. Y bueno, aunque más adelante vamos a estar hablando de eso en tema de fundamentos, tenemos que reponer, o sea, lo que dejamos ir hay que recuperarlo, no podemos ser negligentes en esa parte tampoco. Entonces, lo que nos resta es decirle, Dios, aquí estamos, haz lo que quieras de nosotros, solamente no nos dejes. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Enséñanos como enseñaste a Isaac, que a pesar de tener un gran ejemplo en el caso de Abraham, de transmitirle toda la sabiduría que Abraham pudo haberle transmitido, vemos que aún así hay cosas que no se pueden aprender hasta que las vivimos. Tú le enseñaste a Isaac que tú estabas con él. Primero le dijiste que él recibiría los méritos que él no obtuvo, que recibiría la bendición de un juramento en el cual él no participó. De la misma manera nos has prometido, Señor, salvación y pasar la eternidad contigo por algo que nosotros no hicimos. Enséñanos, Señor, a obtener la sabiduría que necesitamos para avanzar. No nos dejes en nuestros errores. Ten misericordia de nosotros y haznos entender, Señor. A pesar de que sea doloroso, te pedimos que hagas lo que tengas que hacer para corregirnos. Cámbianos, Señor. Enséñanos a ser como tú. Enséñanos a vernos unos a otros como personas en crecimiento. Que ninguno sienta que ya acabó la carrera. Que ninguno sienta que sabe lo suficiente como para no equivocarse. Danos la humildad que necesitamos, Señor, para aprender todos los días. Para saber que sin ti nada podemos hacer. Así que te pedimos, Padre, que hagas lo que te parezca mejor con nosotros, con lo que tenemos, con lo que hacemos, Señor. Quita lo que te estorba, para que podamos caminar bien ante ti. Enséñanos a confiar en ti sobre todas las cosas. Los que cometieron errores y los que no, nadie estamos exentos de pecado, Señor. Así que te pedimos que no dejes nuestro pecado oculto. Enséñanos a lidiar con él, Señor. No acostumbrarnos a lo que está mal, sino a ver las cosas como tú las ves. Queremos conocerte cada vez más, Señor. Queremos confiar en ti cada vez más, porque sabemos que a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, tú permaneces fiel. Y esa es nuestra esperanza. No podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en la instrucción que recibimos, solamente podemos confiar en ti. Enséñanos a tomar buenas decisiones. Enséñanos a tener sabiduría, Señor. Que el conocimiento que obtenemos estudiando tu palabra no se quede como mero conocimiento en nuestro cerebro, sino que sea convertido en sabiduría. Pon las situaciones, Señor, las oportunidades para aplicar lo que hemos aprendido, para bien y para mal, en el sentido de los errores. Permítenos aprender también que tú eres bueno y misericordioso. Gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que harás con nosotros en este año. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. ¿Ya está? Sí, para las preguntas, ¿verdad?
Sí, sí. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y trataré de responderla. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, en el caso de Isaac, que tuvo que mentir por temor a que lo mataran porque su esposa era hermosa. Sabemos que humanamente a veces es normal sentir temor, pero mi pregunta va basada en que, es malo que un cristiano sienta, una persona que es cristiana, sienta temor o que tenga mucho miedo o algo así. Ok. Bueno, el temor es parte natural de nuestro organismo. De hecho, a veces es un sistema de protección. Una persona sin temor no permanecería viva mucho tiempo. Así que cuando hablamos de un temor, cuando el apóstol Juan dice que el que teme no ha conocido a Dios, no está hablando simplemente de un temor físico que nos protege, sino de falta de confianza. Dice que el que teme espera castigo. Cuando tenemos temor en ese sentido es porque nos sentimos desprotegidos. Pensamos que estamos por nuestra propia cuenta y nos olvidamos de que si somos hijos de Dios, todo lo que pasa está en control de Él. Ese es el área en la que debemos de trabajar. El cristiano, aunque pueda experimentar ese tipo de temores, que sería incluso normal al ser humanos, la promesa o la garantía que tenemos de parte de Dios es que va a tratar con nosotros para vencer ese temor. Por eso cuando citaba yo a Job, que lo que más temía, eso me vino, puede ser algo terrorífico si no tienes a Dios, porque quedarías sin esperanza. Pero si conoces a Dios y eres su hijo, cuando te venga lo que más temías, vas a poder ver el amor de Dios en tu vida. Entonces, ¿puede haber cristianos que tengan crisis de temor? Sí, pero no pueden quedarse ahí. No habría forma de que se queden ahí, porque si son hijos de Dios, los va a disciplinar. Ahora, puede haber factores físicos, deficiencias en el organismo que los lleven a experimentar ese tipo de cosas. Entonces, si es algo consistente, tendría que ir a checarse médicamente para descartar cualquier problema físico que le esté afectando. Pero si no hay un problema físico, el cristiano, aunque caiga ahí en algunas ocasiones, lo que sabemos de parte de Dios es que no lo va a dejar ahí. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más? Si no hay preguntas aquí, pasamos en línea. ¿No? ¿Tampoco en línea? Vamos empezando el año bien. Muy bien, entonces eso es todo.